Tienen ustedes el esquema en portugués, los textos en portugués y lo que yo voy a decir en portugués. Están las ideas fundamentales en portugués. Yo no voy a leer las ideas, sino que voy a tratar de ir exponiéndolas de una forma sencilla y de una forma con una comunicación mucho más cercana. Pero el apoyo de la reflexión lo tienen ustedes en los textos. Pues empezamos por cada uno de los textos y lo vamos comentando poco a poco. Primer texto. La actividad misionera representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia y la causa misionera debe ser la primera. ¿Qué sucedería si nos tomáramos realmente en serio estas palabras? Simplemente reconoceríamos que la salida misionera es el paradigma de toda la obra de la Iglesia. Hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Esta tarea sigue siendo la fuente de las mayores alegrías para la Iglesia. Desde que el Papa Francisco asumió su pontificado y escribió la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la Iglesia fue invitada a asumir una nueva etapa evangelizadora. Le parecía al Papa Francisco que hacía falta utilizar esta expresión, no ya nueva evangelización. Papa Juan Pablo II, Papa Benedicto XVI, sino una expresión mucho más radical. Estamos en una nueva etapa evangelizadora. Una etapa evangelizadora que está marcada por la misión. Misión ad gentes, la misión hacia aquellos que no creen. Porque nuestra sociedad, sobre todo en los países de vieja cristiandad como es el nuestro, Portugal y España, la cultura ha evolucionado tanto que ya no se puede dar por supuesta la fe. Por tanto, no es que cambiemos nuestras actividades y las tengamos que hacer más incisivas, pero son propiamente dichas las mismas actividades, la misma catequesis, el mismo despacho de Cáritas, la misma celebración de la Eucaristía, pero que la hacemos más incisiva, sino que como realmente estamos en un nuevo periodo misionero, las iglesias de vieja cristiandad, como somos nosotros, nos tenemos que plantear un nuevo posicionamiento, una nueva posición, una nueva forma, unos nuevos subrayados que lleven el Evangelio hasta los extremos. Muchos de ustedes son de diócesis rurales. Comentaba anteriormente la siguiente, mi experiencia de esta Semana Santa pasada. Yo estuve en unos pueblecitos muy pequeños de Madrid, en la montaña, y es una zona donde la gente de Madrid va a pasar el fin de semana o a pasar los puentes. Hubo una vigilia pascual que yo celebré con 6 personas, pero el pueblo estaba lleno de personas, hijos del pueblo y gente de Madrid que iban a pasar la Semana Santa. Entre el sacerdote que me invitó y yo, 5 pueblos, él celebró 3 y yo celebré 2 vigilias pascuales. En total, no llegaron a 60 personas. Pero esos pueblos habría por lo menos 400, 500, 600 personas.
nosotros podemos seguir haciendo las mismas acciones, las mismas celebraciones, como si no pasara nada. Incluso lo hacemos con más fervor, con más incidencia, como si no pasara nada. Pero el mundo ha cambiado. Nuestros pueblos han cambiado. La gente de nuestros pueblos ya no son objeto de una pastoral, son destinatarios de una misión. No hay que dar por supuesto la fe. Hermanos, un cristiano es el que está bautizado, pero también el que tiene fe. Si un cristiano, si un bautizado no tiene fe, su iniciación no es completa. Debemos preguntarnos de qué forma nuestra Iglesia asume esta etapa misionera para alumbrar la fe. Desde ahí el Papa nos invitaba a que toda la pastoral se introdujera en una verdadera conversión misionera, que nos cambiemos, que nos transformemos, que no vayamos realizando lo mismo, repito, con nuevos materiales, con nuevas dinámicas, con nuevas canciones. No, es mucho más radical, es mucho más radical. Por eso en el año 2020 la Iglesia, Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, publicó el directorio que está vigente, Directorio para la Catequesis, queriendo reproducir para la catequesis, queriendo atraer para la catequesis esa llamada del Papa Francisco para una conversión misionera de la catequesis. Entonces, nosotros, catequistas, responsables de la catequesis, sus obispos que les están presidiendo y acompañando, los responsables del secretariado, han decidido tomarse en serio esa llamada de la Santa Sede y por eso han hecho un nuevo itinerario que quiere responder a esto. Pero mi trabajo, para eso se me ha invitado, es dar claves de fondo, porque podemos cambiar el marco, pero podemos seguir haciendo lo mismo. Nos cambian el marco, nos cambian el lenguaje, nos cambian el material, pero seguimos haciendo lo mismo. Segundo texto. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas, la catequesis, se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva, abierta, que coloque a los agentes pastorales en una constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Por tanto, se nos está pidiendo, hermanos, que para responder a esa conversión misionera cambiemos un poco la estructura de nuestras catequesis. Nos preguntamos un momento, ¿en qué ha cambiado la catequesis de hace 10 años a ahora? ¿En qué ha cambiado la catequesis de hace 20 años a ahora? ¿De qué ha cambiado la catequesis de hace 30 años a ahora? Pues el mundo de hace 30 años, de hace 20, de hace 10, no es nuestro mundo.
nuestra catequesis tiene que cambiar. Pero, y esto es lo importante, la catequesis no cambia si los catequistas no cambiamos. La catequesis es un compartir la fe, es un dinamismo humano, de relación humana, de relación personal, por el cual compartimos la fe. Aquello que nosotros lo hemos oído en lo más íntimo de nuestro corazón, queremos declararlo en las azoteas, a través de nuestro compromiso, a través de nuestro testimonio. La pregunta que nos tenemos que hacer, y aquí hay catequistas muy veteranos, que lleváis mucho tiempo, ¿en qué ha cambiado mi actitud de catequista de hace 10 años a hoy? ¿En qué ha cambiado mi actitud de catequista de hace 20 años a hoy? ¿En qué ha cambiado mi actitud de catequista para los que lleváis 30 años de catequistas a hoy? ¿Soy la misma catequista? El mundo ha cambiado. Necesitamos entrar verdaderamente en esa convicción profunda de que nosotros hemos sido llamados a ser testigos del Evangelio, pregoneros del Evangelio, a buscar hacer eco del Evangelio en el hombre, en el niño, en el adolescente, en el joven, en el adulto de hoy. Nosotros hemos recibido la gracia de colaborar en esa tarea que hace la Iglesia de engendrar los hijos de Dios. Y para engendrar los hijos de Dios merece la pena cualquier esfuerzo. Para desarrollar un hobby, un entretenimiento, para llenar nuestro tiempo, cada uno lo hace según su propia medida y que no le cause muchos problemas. Pero si uno verdaderamente ha recibido una misión, una vocación y una misión de ayudar a la Iglesia a engendrar a los hijos de Dios, todo esfuerzo, toda generosidad es poca, merece la pena. Nuestra acción contribuye a engendrar los hijos de Dios. Valoremos la tarea que hemos recibido por parte de la Iglesia. Admirémonos de que el Señor haya querido contar con nosotros, porque de esa valoración y de esa admiración, de esa acción de gracias, surgirá nuestra disponibilidad a ser verdaderamente misioneros. Pasamos al tercer punto. La catequesis es un acto de naturaleza eclesial, nacido del mandato misionero del Señor, cuyo objetivo, como su propio nombre indica, catechei, es hacer resonar continuamente en el corazón de cada hombre el anuncio de su Pascua, para que su vida sea transformada. En cuanto realidad dinámica y compleja al servicio de la palabra de Dios, ella acompaña, educa y forma en la fe y para la fe. Introduce en la celebración del misterio, ilumina e interpreta la vida y la historia humana. Al integrar armónicamente estas características, la catequesis expresa la riqueza de su esencia y ofrece su contribución específica a la misión pastoral de la Iglesia. La catequesis, hermanos, forma parte del corazón de la misión eclesial. Al final del Evangelio de San Mateo, cuando Jesús retorna al Padre, a sus apóstoles, la Iglesia es apostólica, por tanto, todos nosotros estábamos en esos apóstoles, recibió la siguiente encomienda: id a todos los pueblos y haced discípulos, haced cristianos, haced hijos de Dios. ¿Y cómo se hace hijos de Dios? Por dos cosas que Jesús nos ha dado. Una, los sacramentos,
bautizándolos, confirmándolos, haciéndolos participar en la Eucaristía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, enseñando a cumplir todos mis mandatos, todo lo que yo os he dicho, enseñándola a cumplir. Bueno, nosotros los catequistas, estamos dentro del corazón de este mandato misionero, porque la Iglesia nos ha encomendado a cada uno de nosotros, nuestra Iglesia particular, es decir, el obispo, el apóstol, el que sucede a los apóstoles en cada iglesia particular, en cada diócesis, ha encomendado a ustedes, les ha encomendado, que colaboren en la enseñanza, porque si uno no aprende a cumplir los mandamientos, a cumplir la palabra de Jesús, podrá recibir los sacramentos, pero falta un elemento esencial. Por tanto, ustedes ejercen la labor maternal de la Iglesia, por la cual los hijos de Dios son engendrados. ¿Por qué la mayoría de ustedes son mujeres? No. No es cuestión de género, porque en realidad la catequesis es seno materno. Ustedes, mujeres, tienen entraña, nosotros no. Y por eso la catequesis, que es engendrar hijos, entra con mucha sintonía con el sentir femenino, con la naturaleza femenina. Ustedes son, lo ha dicho el Papa muchas veces, ustedes son las que representan la madre, que es Iglesia. Porque no son maestras, no son enseñantes, no son instructoras, son madres. La Iglesia es madre. La Iglesia, por los sacramentos y por la palabra, engendra a los hijos de Dios. Y por eso la Iglesia, al final, cuando va llamando a los que tienen que ejercer el servicio materno, se encuentran con mujeres que son las que están en sintonía. Uno puede ser madre dedicándole 1 hora a la semana a los hijos. Una puede ser madre sin hablar con otras madres de cómo engendrar a los hijos. Una puede ser madre por hobby. Engendrar hijos es muy serio. Una iglesia que no tiene hijos es una madre estéril. Unos catequistas que no contribuyen a alumbrar hijos están realizando una acción estéril. Nadie quiere quedar grávida, preñada y expulsar aire. La mujer que ha estado preñada quiere tener un hijo. La Iglesia que año tras año queda preñada por la palabra, cuando entrega los sacramentos, quiere tener hijos. Y nuestras iglesias nos cuesta trabajo tener hijos. Por eso el documento nos dice que nuestra catequesis tiene que variar, tiene que ser mucho más rica, mucho más vital. Es una catequesis donde se conjuga, por un lado, el acompañamiento. Muchos de ustedes proceden del mundo rural. Eso que puede ser una desventaja es un valor, una potencia, porque en el pueblo nos conocemos todos. Y ustedes pueden acompañar a los niños, pueden acompañar a las familias, no son ajenos. Ustedes están llamados a tener un reconocimiento como catequista, casi como un padrino o una madrina. Y esa cercanía es la primera puerta para poder ser buena catequista.
Acompañar. Acompañar a esos niños cuyos padres no les llevan a la iglesia. Y ustedes van a buscarles a casa. Y el niño ve que hay una madre o un padre en la fe. Acompañar. Iniciar. Nadie puede iniciar si no es modelo de fe. Ustedes en los pueblos y también en los barrios son modelo de vida cristiana. Pueden iniciar porque son testigos. No son catequistas de una hora. No son catequistas en el recinto de la iglesia. Educar. Toda la labor educativa, pedagógica, por la cual se instruye en la vida cristiana. Fíjese cómo esto llena la vida. Ser acompañante, ser testigo que inicia, ser educador. Esto llena la vida. Esto es un modo particular de ser cristiano. En los tiempos que corren, uno no puede ser catequista si no percibe que queda comprometido de forma radical su ser cristiano. Si mi ser catequista no me influye en mi fe, en mi vivencia de la fe, en mi experiencia de Jesucristo, no soy catequista. Y viceversa. Quien no está comprometido con su fe no es catequista. Soy maestro, soy pedagogo, soy licenciado en pedagogía. No eres catequista. Estos catequistas, ustedes, hoy la Iglesia le piden que sean maestros en dos dinámicas complementarias. Dos dinámicas complementarias. Una dinámica que es la catequesis querigmática. Catequesis querigmática. Y otra, la catequesis mistagógica de iniciación cristiana. Vamos al número 4. La catequesis querigmática, que va al mismo corazón de la fe y contiene la esencia del mensaje cristiano, es una catequesis que manifiesta la acción del Espíritu Santo, la cual comunica el amor salvífico de Dios en Jesucristo. Que comunica el amor de Dios en Jesucristo, que continúa entregándose para dar la plenitud de vida a cada hombre. Los diversos modos de formular el querigma, abiertos siempre a una mayor profundidad, son otras tantas puertas existenciales de acceso al ministerio. Catequesis querigmática. Si yo a un niño le estoy tratando de dar catequesis, le hablo mucho de Jesús, pero si para él Jesús no es real, no es una persona real, todo lo que estoy diciendo sobra. El niño aprenderá sobre Jesús como si fuera Viriato. Sabrá la historia de Viriato, sabrá la historia de Jesús. ¿Pero qué tiene que ver Viriato con él? El catequista le preguntará sobre Jesús y el niño contestará, le contará la historia de Jesús, pero igual que Viriato ya no es real, ni para los portugueses ni para los españoles, es un personaje histórico, Jesús tampoco es real. ¿Es más real Harry Potter que Jesús? Gracias.
querigma es la función del ministerio de la palabra, una función propia del ministerio de la palabra, por la cual tiene la virtualidad, el poder, de que aquella persona a la cual se lo pronunciamos, se lo dirigimos, le permite ponerse los ojos de la fe y reconocer en su vida que Jesús está presente. El querigma es una propuesta sintética, valiente, arriesgada por nuestra parte. Hace falta tener mucho valor de fe, para pronunciar el querigma, porque decimos, marcamos, señalamos de qué forma Jesús está en la vida de aquellas personas a las cuales acompañamos. Yo le propongo a esa persona cómo Jesús está presente en su vida. Se lo propongo con una palabra llena de gracia. Si esa persona la acoge, de pronto sus ojos se iluminan con la fe y reconoce en su propia vida la presencia de Jesús. Sabe que Jesús está vivo. Sabe que Jesús está en su vida. Puede decir a aquel que se lo pregunte, yo me lo he encontrado. Hermanos, cuando nosotros empezamos la catequesis, cada curso, tenemos el valor no de presentar el libro, ni tan siquiera el itinerario, sino decir a aquellos que la Iglesia nos ha encargado, vengo en medio de vosotros para daros testimonio de Jesús, porque yo me he encontrado con Él. Pregúntenselo. Nuestra primera presentación en una catequesis, la primera, me llamo María, Martiña, el nombre que sea, Pedro, Antonio. La Iglesia, la parroquia me ha encomendado esta catequesis porque yo me he encontrado con Jesús. El querigma, quinto texto, fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre, es simultáneamente un acto de anuncio y contenido, mismo del anuncio y contenido, que revela, hace presente el Evangelio. Ojo, ojo, en el querisma, el sujeto que actúa es el Señor Jesús, que se manifiesta en el testimonio de quien lo anuncia. Y por tanto la vida del testigo que ha experimentado la salvación se convierte en lo que toca y conmueve al interlocutor. La Iglesia debe ser capaz de encarnar el querigma dando respuesta a las exigencias de su contemporáneo, favoreciendo y estimulando a que de la boca de los catequistas, de la abundancia de sus corazones, en una dinámica recíproca de escucha y diálogo, surjan anuncios creíbles, confesiones vitales de fe y los nuevos himnos cristológicos que narren a todos la buena nueva. Jesucristo te ama. Dio su vida para salvarte, a ti. No todos los hombres, que también. A ti. Jesucristo te ama. Dio su vida para salvarte a ti. Y ahora está vivo en tu casa, en tu día a día, en tu vida, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Hace falta que alumbremos la fe.
No demos por supuesta la fe de aquellos que vienen a nuestras catequesis. Hace falta que alumbremos la fe. Vienen por tradición, vienen porque quieren pedir sacramentos, vienen porque quieren estar con sus amiguitos, vienen porque les obliga a sus padres, vienen porque están solos, vienen, no sabemos. Y benditos a Dios que vienen. Pero ellos, que no saben por qué vienen, en un momento determinado deben decir: quiero conocer a Jesús. Ese que veo reflejado en tu vida, en la comunidad cristiana, en la parroquia, en el cura. Testigos. Ese del que tú me has hablado y me has dicho que está presente en mi vida, vivo. Ese que tiene la capacidad de liberarme y de darme alegría y de llevarme a la felicidad, plenitud, le quiero conocer. ¿Le quiero conocer? Y entonces nosotros, humildemente, compartimos la fe con la cual hemos sido agraciados. ¿No os dais cuenta que esta es una lógica mucho más humana? Esta es la lógica de un misionero. Lo otro, apuntamos a la catequesis del 1 al 5 de septiembre, así al 15 de septiembre, así es en España, por lo menos en Madrid. Del 1 al 15 de septiembre la gente se apunta. Del 15 de septiembre al 1 de octubre se organizan los grupos. El día 1 de octubre empiezan las actividades. Eso es administración. De ahí no puede brotar fe. De una administración no brota fe. Yo no quiero decir que no haya que organizar la catequesis, no digo eso. De donde brota la fe es de esa dinámica de encuentro, de testimonio, de sencillez, de propuesta, de compañía, de reconocimiento del otro. De ahí brota la fe. De ahí brota que de pronto Jesús, donde está Jesús, hay algo nuevo. En sus parroquias, en pueblos muy pequeños, tiene que aparecer con claridad que la gente que está en torno a la parroquia aporta una novedad. Tenemos que atraer por contagio, dice el Papa Francisco, no por proselitismo, sino por contagio, por propia experiencia. Y luego tener la sencillez de decir de qué forma Jesús está presente. ¿Y cómo nosotros sabemos que Jesús está presente? Pues es muy importante mantener el diálogo, crear ámbitos de diálogo y de escucha, porque en ese diálogo y en esa escucha nuestros interlocutores, sin nosotros darnos cuenta, sin que ellos se den cuenta, nos dicen de qué forma el Espíritu está trabajando en su vida. De pronto un niño está pasando un problema muy gordo en casa y sin embargo se le percibe que hay una alegría o que lo vive en paz. Eso es obra del Espíritu. De pronto un niño, un adolescente ha tenido problemas muy gordos en el colegio y sin embargo todavía tiene la voluntad de seguir luchando. Ahí está actuando el Espíritu. De pronto una persona mayor, que a lo mejor se le ha roto la vida, laboral o familiarmente, y sin embargo busca el consuelo de la fe. Ahí está trabajando el Espíritu. Ayer estuve en la procesión de las antorchas. Esta noche vamos a estar en la procesión de las antorchas. Una multitud de gente que va detrás de la cruz, acompañado con la Virgen y una vela. ¿Qué hay ahí? ¿Pura devoción? Ahí está actuando el Espíritu. Pero si nos quedamos en la devoción, en la cantidad de gente que hay, o en los trastos que son los chicos, los que molestan, pero no vamos a lo que hay dentro, nuestro anuncio no toca al corazón.
porque ya Dios está tocando su corazón. Alumbrar la fe. No hay catequesis si la persona que empieza la catequesis no tiene fe. Deberemos dedicar tiempo en nuestros itinerarios a un periodo donde alumbremos la fe, donde seamos verdaderamente testigos. Catequesis querigmática, se llama precatequesis también, o precatecumenado. Hay un momento más experiencial antes de pasar a una catequesis propiamente sistemática, donde tenemos que preocuparnos de que Jesús sea real. Y último, y también el directorio nos ha dicho que subrayemos lo que es la catequesis como iniciación mistagógica, que tiene mucho que ver con la catequesis de iniciación. Leo los dos números, 6 y 7. La catequesis como iniciación mistagógica introduce al creyente en la experiencia viva de la comunidad cristiana, ámbito propio de la vida de fe. Esta experiencia formativa es progresiva y dinámica, rica en signos y lenguajes, favorable a la integración de todas las dimensiones de la persona. Todo esto hace justicia a la intuición compartida, bien arraigada en la reflexión catequética y en la pastoral eclesial, de la inspiración catecumenal de la catequesis, la cual se hace cada vez más urgente tenerla en consideración. Es lo del itinerario. El itinerario fundamentalmente tiene una vocación catecumenal, una iniciación catecumenal, que explica. Punto 7. El catecumenado es una antigua práctica de la Iglesia ofrecida a los conversos, a los que están convertidos, a los que tienen fe inicial, no bautizados, restaurada después del Concilio Vaticano II. Por tanto, tiene una explícita intención misionera y se estructura como un complejo, como algo complejo, integral, orgánico, gradual, con el fin de iniciar en la fe y en la vida cristiana. Precisamente por su carácter misionero, el catecumenado también puede inspirar a la catequesis de aquellos que, aunque ya han recibido el don de la gracia bautismal, no disfrutan realmente de su riqueza. En este sentido se habla de inspiración catecumenal de la catequesis, del catecumenado postbautismal o de catequesis de iniciación a la vida cristiana. Si el primer anuncio, perdonar la imagen, si el primer anuncio se trata de alumbrar la fe, si el primer anuncio se trata de quedarse embarazada la Iglesia, la catequesis de iniciación es el tiempo de gestación maternal de la Iglesia. Para que una criatura sea gestada necesita 9 meses. Una cosa es quedarse embarazada y otra cosa es que ese embarazo llegue al alumbramiento. Si no hay primer anuncio y no hay fe, no hay conversión inicial, pues no ha habido embarazo. De vez en cuando se dice por ahí, no, es que ha tenido un embarazo psicológico. Pues muchas veces tenemos embarazos psicológicos en la Iglesia. No, con la fe inicial, la Iglesia la comunidad cristiana se queda embarazada. Querigma, primer anuncio. Fundamental. Pero una vez que la comunidad cristiana se ha quedado embarazada, tiene un proceso que dura más de 9 meses, porque hay que dar a luz a un hijo de Dios mayorcito, y eso necesita tiempo. Bueno, ese hijo de Dios mayorcito pasa por una catequesis de inspiración catecumenal, de inspiración en el catecumenado bautismal, por el cual se va poniendo en relación la vida de la Iglesia y la vida de la persona, para que poniéndolo en relación la vida de la Iglesia y la vida de la persona, poco a poco la persona se vaya haciendo cristiano, convencidos de que en la Iglesia está la presencia de Cristo.
La Iglesia no es una ONG, frase del Papa Francisco. No es un club de amigos. La Iglesia no es un ámbito pedagógico. La Iglesia es la esposa de Cristo, la carne de la carne y el hueso del hueso de Cristo, donde Cristo permanece vivo. Por tanto, si alguien quiere ser hijo de Dios, parecerse a Jesús, ser discípulo de Jesús, necesita que su humanidad, su carne, esa persona, vaya poco a poco entrando en contacto con una comunidad, para lo que se está viviendo en la comunidad, esa persona lo vaya recibiendo como algo propio. Pero aquí surge una pregunta. ¿Nosotros somos conscientes de cómo las acciones, actividades de la propia Iglesia nos ponen en contacto con Cristo? Por ejemplo, ¿cuántos que están en el despacho de Cáritas, algunos estaréis, cuando se sienta en el despacho de Cáritas, tiene esta reflexión: yo estoy mediando la caridad de Cristo? No estoy siendo solidario. No estoy haciendo un servicio. Que sí. Pero la diferencia es que yo estoy en el despacho de Cáritas, soy mediador de la caridad de Cristo. ¿Quién de nosotros, catequistas, se preocupa de ser muy puntual a la hora de ir a la iglesia, a la hora de celebrar la Eucaristía? Muy puntual. Porque si llego tarde, el cuerpo de Cristo no está completo. ¿Qué me dices? Claro. Es que la iglesia en asamblea en torno al altar es el cuerpo de Cristo. Y si yo llego tarde, pues es que el cuerpo de Cristo no se ha compuesto. La asamblea litúrgica le faltan miembros. Cristo no está completo. Ya, pero es que en mi pueblo somos 4. 4. Altar, ambón y un cura, Cristo. En mi parroquia hay misa de 200. Me da lo mismo, 200, si llegan puntuales. 200. Altar, ambón y presbítero, Cristo. Cuando yo a un niño le explico por qué tenemos que ir a misa, le explico que tiene que ir a misa porque es pecado mortal. Reíros, reíros, reíros. Te tienes que confesar si no vas a misa. No. ¿Tú te quieres encontrar con Jesús? Vete, únete a Jesús. Su cuerpo y en la cabeza, en su palabra, en el sacramento, y aquel que en su nombre, bajo la oración y el Espíritu Santo, lo hace presente. Mistagogía. Ahí es donde yo quería llegar. La iniciación cristiana no la haremos bien. Una catequesis de iniciación no la haremos bien mientras no descubramos de qué forma la vida de nuestra iglesia, pobre o rica, media la presencia de Cristo. Nuevamente, la pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros es:
mi experiencia eclesial es una experiencia mística, dicho otra palabra, mistérica. Mi experiencia eclesial, mi pertenencia a la Iglesia, mi vida de la Iglesia, ¿me permite estar en contacto con Cristo? ¿Lo vivo así? ¿O lo vivo como un cumplimiento? Si me permite entrar en contacto con Jesús, estoy en capacidad para manifestar a los niños, adolescentes y jóvenes de qué forma, entrando en la parroquia, en esa comunidad pobre o rica, se puede encontrar con Jesús, porque me lo he encontrado yo. Y para mí está vivo. Y te hago compartir, te comparto lo que es mi experiencia de fe. Termino. Enhorabuena por ser catequistas. Enhorabuena. Dios os ha llamado a colaborar con una tarea maravillosa, a engendrar a sus hijos. Y para ayudar a Dios a engendrar a sus hijos, merece la pena los esfuerzos que haya que realizar. Y el primer esfuerzo es alentar la propia fe. Muito obrigado pela vosa atención.